Hola, vamos a ver el tema 2 de la asignatura de Fundamentos de Contabilidad Financiera, que es el marco conceptual de la contabilidad financiera. En primer lugar, vamos a ver el concepto de contabilidad financiera. Dentro de la contabilidad financiera es la que elabora información económica y financiera para ser mostrada a usuarios internos y externos de la empresa. No solamente a nivel interno de la empresa, sino que la empresa está obligada también a mostrar sus estados contables y su contabilidad a algunos usuarios externos. Esta contabilidad, la contabilidad financiera, viene regulada de manera oficial por el Plan General de Contabilidad. Y los usuarios, el tipo de usuarios a los que va dirigida, pues pueden ser los titulares de la empresa, pueden ser trabajadores, pueden ser acreedores de la empresa, pueden ser también deudores, administraciones públicas y público en general. Todos estos usuarios pueden estar interesados en saber cómo va la empresa para tenerlo en cuenta de cara a sus propios intereses. El objetivo de las cuentas es arrojar la imagen fiel de la empresa. Es decir, una vez nosotros veamos la contabilidad, el objetivo de esta es que nos hagamos una idea sobre la empresa, tener la imagen fiel de la empresa a través de estos números. La imagen fiel se refiere al patrimonio empresarial. El patrimonio empresarial son bienes, derechos y obligaciones, también a la situación financiera de la empresa y también a los resultados del periodo. En cuanto a los requisitos de la información financiera, la información que se refleja en la contabilidad financiera, esta información debe ser relevante, tiene que ser de importancia para la empresa. Esto significa que todo lo que sea importante en el día a día de la empresa y tenga un impacto económico debe figurar dentro de la contabilidad, dentro de los libros. Debe ser fiable, es decir, tenemos que ser capaces de fiarnos de que esta información es fidedigna, y para ello tiene que ser íntegra, tiene que abarcar a toda la organización. Es decir, cuando veamos los libros contables de una empresa tenemos que saber que estos engloban todas las actividades de la empresa. Tiene que ser comparable con años anteriores, por eso se deben seguir los mismos criterios año tras año a la hora de contabilizar, y tiene que ser clara, lo más clara posible para que sea fácil de entender. En cuanto a los principios contables, los principios que tienen que aplicar los contables a la hora de trabajar, hay 6 principios. El primero es el de empresa en funcionamiento, el segundo es el de devengo, el tercero el de uniformidad, cuarto prudencia, quinto no compensación y sexto importancia relativa. Empresa en funcionamiento siempre se va a tener en cuenta a la hora de valorar activos, pasivos, patrimonios netos, que la empresa va a seguir en funcionamiento más años, es decir, que no se van a valorar al precio de liquidación. Devengo es que las cosas, los eventos se contabilizarán en el momento en el que sucedan, no en el momento en el que se cobren o se paguen. Uniformidad, vamos a intentar mantener un criterio uniforme. Principio de prudencia, en caso de duda tenemos que ser lo más prudentes posibles, con lo cual pues intentaremos contabilizar las obligaciones y los potenciales problemas en la medida que salgan, y los ingresos cuando se realicen. No compensación, no queremos compensar partidas porque lo que queremos es llevar un seguimiento claro de todo lo que ha pasado en la empresa, con lo cual no debemos compensar unos valores con otros. Y el último, el de importancia relativa. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que factura cientos de millones de euros y se nos ha olvidado contabilizar una factura de 200 o de 50 euros, pues no será importante relativamente. En cuanto a los elementos de las cuentas anuales, son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. Es decir, las cuentas anuales van a hacer siempre referencia a estos elementos: activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. Los 3 primeros, activos, pasivos y patrimonio neto, son parte del balance. El balance es uno de los 2 estados financieros, de los estados contables que se utilizan de manera más habitual, y el otro es el de pérdidas y ganancias. En el de pérdidas y ganancias se recogen los ingresos y los gastos de la empresa.
En cuanto a los criterios de registro y reconocimiento contable, bueno, pues vemos que los activos se registrarán cuando sea probable la obtención a partir de los mismos de beneficios o rendimientos económicos para la empresa en el futuro y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. En cuanto a los pasivos, se registrarán, se reconocerán cuando sea probable que a su vencimiento y para liquidar la obligación se deba entregar o ceder recursos que incorporen beneficios o rendimientos económicos futuros y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. Acordaos que los pasivos son obligaciones, normalmente son obligaciones de pago. En cuanto a los ingresos, se registran, se reconocen a consecuencia de incrementos de los recursos de la empresa y siempre que su cuantía se puedan determinar con fiabilidad. Y en cuanto a los gastos, se registrarán, se reconocerán por la disminución de recursos de la empresa, igualmente siempre que su cuantía pueda valorarse o estimarse con fiabilidad. ¿Qué criterios de valoración se utilizan? Según qué criterios de valoración se utilizan, pues el criterio del coste histórico, el del valor razonable, el del valor neto realizable, el valor actual, el valor en uso, gastos de venta, coste amortizado, gastos de transacción atribuibles a un activo o un pasivo financiero, valor contable o en libros y valor residual. En cuanto a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptado, pues nos basamos en básicamente el Código de Comercio y el resto de la legislación mercantil, como puede ser, por ejemplo, la Ley de Sociedades de Capital, en el Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales, en las normas de desarrollo que establece el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en la demás legislación española que se pueda aplicar específicamente.